Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto una vez más estar en estos espacios de periodismo en llamas, en la cual eh, semana a semana analizamos los temas de coyuntura, tanto en el plano nacional, a veces en el plano internacional, para tratar de llegar a las conclusiones pertinentes. Y como siempre les digo, mala audiencia, ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Bueno, en primer lugar, qué gusto volver a verlos. La semana pasada no pudimos salir por cuestiones de fuerza mayor, al menos en mi caso, por el tema de la tesis, una vez más, que siempre les vivo molestando con este tema, que estoy seguro que muchos deben de estar como que ya, John a cada rato nos menciona de la tesis, ya, no sé. Pero no, por eso no pudimos salir, y también por otros problemas técnicos que tuvimos de último minuto. Pero bueno, lo importante es que esta semana ya, al menos el día de hoy, estamos de vuelta y podemos hablar de política para tratar de no perder el hilo conductor de lo que ocurre día a día en nuestro país, donde nunca nos aburrimos, como siempre les digo. Y como hemos siempre sostenido en estos espacios, la idea es hacer análisis crítico constructivo de la mejor forma posible, creyendo en la responsabilidad ulterior dentro de la libertad de expresión y lo que nos permite estos espacios tecnológicos y más que nada el respeto a la pluralidad de voces, a la audiencia. Y bueno, esta noche tenemos un programa muy especial. Primero yo voy a dar un análisis personal. Voy a tener un breve espacio para analizar sobre el tema que nos reúne hoy, que son los 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lazo. Bueno, en este caso ya creo que serían más de 100 días, ya vamos a los 4 meses. Pero bueno, es para no perder el título estrella, ¿no? Que siempre muchos escuchamos los 100 días, y ya les voy a hablar más o menos del origen de dónde vienen. Y luego a las 8:30 vamos a tener a dos invitados muy importantes que son la doctora Karen Garzón Sherdek y al abogado Néstor Tori Nostroza, con quienes seguiremos analizando y profundizando sobre este tema. A ver, tenemos muchas cuestiones que quisiera desmenuzar con ustedes. A ver, yo como siempre les he dicho, mala audiencia, aquí tratamos de hacer los análisis críticos de la mejor forma posible. Aquí no se trata de que somos dueños de la verdad o que mucho menos lo que comentamos implica como que hacer el juego a tal sector, como siempre les digo, aquí cada quien es libre de pensar como quiera, yo tengo mi posición, ustedes tendrán la suya, no siempre estaremos de acuerdo, concordarán conmigo, discreparán, lo cual es legítimo y válido, eh, pero aquí tratamos de hacer los análisis a profundidad con argumentos, sustentando estadísticas, citando las fuentes oficiales, más que nada para tratar de llegar a las conclusiones pertinentes, como siempre les digo. Entonces, en ese sentido, quiero empezar a hacer este análisis. Y a ver, arrancó el 24 de mayo del 2021 con un nuevo gobierno, el del señor presidente Guillermo Lasso. Desde antes de que comenzara el gobierno ya veíamos problemas dentro de su gestión, en la cual vemos que la ruptura con el Partido Social Cristiano fue algo determinante, en el sentido de que perdió a su mejor aliado, a su operador político, como decía Osvaldo Moreno en una de sus entrevistas, en la cual tuvo que recurrir a última hora a estas alianzas con Pachacuti y Izquierda Democrática para designar autoridades, que bueno, esa historia ya la conocemos, pero a lo que yo quiero ir es al tema de la gobernabilidad, en el sentido de buscar consensos, que esa es la razón de ser, de dotar de estabilidad a la administración pública, como siempre les digo. Y para poner en contexto teórico, o poner en un contexto conceptual, por así decirlo, como se habla en ciencia política, siempre hay que tener presente que uno no puede gobernar sin comunicar. ¿Y por qué hago mención a esto? Y presten mucha atención al tema de la comunicación. Siempre, todo gobierno de cualquier parte del planeta necesita de comunicación política para llegar a la población, para reducir brechas entre el gobierno y la sociedad civil, en el sentido que se puedan dar certezas sobre la toma de decisiones y más que nada en la ejecución de una política pública. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es importante, ya que si usted no comunica, usted va a generar confusión en la población. En este caso, no van a saber los ciudadanos qué es lo que se está discutiendo, por ejemplo, en materia económica, en materia energética, en materia social, en materia de, no sé, pues debates en el legislativo, el seguimiento del día a día. El tema del manejo de la información, más que nada, que siempre es lo que está atado en este sentido.
donde se necesita inevitablemente a los medios de comunicación social, tanto a nivel tecnológico, tanto cuanto los tradicionales, con mayor razón en esta época de pandemia. Yo leía, por ejemplo, a Wendy Reyes, que es una consultora política, y ella decía que incluso la radio al día de hoy, pese a la antigüedad que tenga, sigue siendo uno de los medios más importantes para los gobiernos. ¿Por qué? Porque esto te permite llegar hacia los sectores rurales donde no llega precisamente la conectividad y la comunicación de la gestión gubernamental. En esos sectores aledaños donde la gente no tiene acceso a servicios básicos, no tiene o está alejada de la población y no sabe qué es lo que está ocurriendo, por así decirlo, en el plano exterior. Entonces, eso te permite a ti, como gobierno, capitalizar tu administración y llegar a la población, reducir brechas, para que tú no puedas crear mitos. ¿Por qué? Porque los mitos son este conjunto de creencias totales en las cuales tú dejas, por así decirlo, vacíos. Y eso es lo que más o menos hemos visto durante estos últimos 100 días, que ya iré profundizando en ese sentido, pero es para que tengan buenos conceptos. Incluso yo leía, por ejemplo, a Mario Riorda, que es otro experto en comunicación política a nivel latinoamericano, donde él decía, por ejemplo, esta famosa frase de que usted puede gobernar bien, pero comunicar mal. O sea, tú puedes tener la mejor administración gubernamental del mundo, pero si no comunicas bien, si no llegas a la población con un mensaje claro y conciso, vas a generar confusiones y eso te va a repercutir tanto a nivel político cuanto a nivel electoral y entre otras aristas o dimensiones dentro del plano de la ciencia política. Y esto está atado al tema de los consensos, en el sentido de que uno pueda buscar acuerdos políticamente operantes centrados en la idea de que las políticas de un gobierno deben ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas o actores involucrados y así conseguir o dotar de estabilidad y legitimidad en la toma de decisiones, que era lo que les mencioné al principio. Y también entra aquí los 4 elementos que yo siempre les he mencionado, amable audiencia, que es lo que tiene que tener presente un político que busque hacer carrera en la función pública o que busque tener una trayectoria, tanto en la función legislativa cuanto en la función ejecutiva, ya sea un presidente, un prefecto, un alcalde, un legislador, un concejal, entre otros cargos de elección popular. Y también para los funcionarios en carrera de la función pública, que pueden capitalizar dependiendo de la gestión que ejerzan, obviamente, y la marca o la huella que ustedes dejen en base a sus ejecutorías, en base a sus valores y principios, etcétera. Pero ¿cuáles son estos 4 elementos? Los cito ahora. Primero, que es la capacidad de transmitir el mensaje, que es lo más importante que menciona George Lakoff en su obra Puntos y Reflexión, Manual de un Progresista. Que esto aplica para cualquier político de todas las tendencias ideológicas, sea de derecha, izquierda, conservador, liberal, socialista, comunista, socialdemócrata, libertario, etcétera, lo que ustedes quieran. Capacidad para transmitir el mensaje, identidad, valores y más que nada la autenticidad. Esos elementos son importantes para que un político pueda desenvolverse y generar, conectar con la población y así ganar apoyos traducidos en legitimidad política y credibilidad más que nada, que se ven reflejadas en indicadores que ya los hemos conocido a lo largo de esta historia, como por ejemplo las encuestas, la percepción ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, con estos conceptos y con estos antecedentes teóricos de la ciencia política y con los autores que les acabo de mencionar, que los pueden profundizar y revisar en la página web para que puedan ampliar un poco más el debate. Quiero entrar a lo de fondo. A ver, inevitablemente el plan de vacunación del gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido un éxito. O sea, esto, así nos paremos de oreja o de cabeza, como se dice popularmente, hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo como tal, inevitablemente. O sea, si comparamos la vara que dejó el gobierno anterior del presidente Moreno, donde ni siquiera había un plan de vacunación y que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, salió del país y vacunó a su familia y todo lo demás, vemos que los resultados ahora en el tema de la gestión, tanto de la función, en este caso del Ministerio de Salud Pública, con otros actores como por ejemplo la empresa privada, el Consejo Nacional Electoral, las autoridades, la propia academia, etcétera, que han contribuido para que esto de alguna manera pueda ser, pueda tener mejores resultados a la hora de evaluar las ejecutorías y la toma de decisiones. Que dicho sea de paso, esto le podría servir al presidente para que pueda ejecutar otras decisiones en política pública, para que lo pueda tomar como una hoja de ruta y ver que si se puede lograr una colaboración entre el Estado y la sociedad civil, o en este caso con el sector privado, para determinados proyectos. Obviamente,
habría que hacer una especificación de en qué áreas o en qué proyectos se buscaría establecer estas operaciones, por un lado. Ahora, lo que sí me deja pensando y lo que sí nos generaría un poco de ruido es, después de la vacunación, ¿qué es lo que sigue? Porque siento que de alguna manera el gobierno se ha vuelto muy vacuno dependiente en torno a este tema, porque yo sigo las entrevistas de los funcionarios del gobierno donde muchos les hacen entrevistas y le dicen, siempre mencionan el plan de vacunación. He escuchado al ministro del Trabajo, a la ministra de Educación, a la ministra de Salud, al ministro de Economía, a todos siempre hablan de la vacunación. Ya, perfecto, chéverísimo. Es parte de la reactivación económica totalmente. No podemos estar en desacuerdo en ese sentido, pero después, ¿qué vas a hacer? Yo les he manifestado en en mis últimas intervenciones de que todavía no se ve un plan económico que pueda dar certezas de cómo van a ser los próximos 4 años. Y esto está atado al Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de política pública que le permite a un gobierno establecer los ejes, los objetivos, las áreas, las acciones, los actores con los cuales vas a interactuar y vas a hacer realidad esa política para resolver esa problemática per se. Hemos escuchado muchos anuncios de parte del presidente y las autoridades, pero no tenemos los documentos o de alguna manera el debate ciudadano que esté en la opinión pública para que los ciudadanos digan, ¿saben qué? Se está hablando de esto, de, no sé, pues de un proyecto en materia económica, se está hablando de la cuestión de salud, se está hablando del tema integral, o sea, solamente hay anuncios. Por ejemplo, vemos que algunas autoridades dicen, vamos a reducir impuestos, vamos a reducir el déficit fiscal, chéverísimo, pero eso lo tienes que enmarcar dentro de tu Plan Nacional de Desarrollo para que la gente pueda tener certezas y que la información pueda propagarse y que todos tengamos una idea de cómo van a ser precisamente los 4 años de administración pública de ese gobierno. Y así tener una idea y establecer proyecciones, análisis, etcétera. Pero vemos que hasta el sol de hoy no hay el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos algunas decisiones o acciones sumamente interesantes, como por ejemplo lo que decía Marco Flores de esta decisión de la política comercial de haber reducido partidas arancelarias a productos tecnológicos como las computadoras, los celulares, etcétera, al 0% o bajando a un dígito el porcentaje de esos aranceles, que es parte del decreto número 68 que emitió el presidente de la República en junio de este año. Tenemos eso, tenemos el tema de, por ejemplo, el decreto 95 de la política petrolera, que ya lo hemos analizado, de que se busca delegar al sector privado la explotación de los campos petroleros, la creación de este fondo de sostenibilidad ambiental, me parece sumamente interesante, pero les había manifestado de que eso tiene que ir atado a otras áreas, no solamente a la desnutrición crónica infantil, sino también al tema de, por ejemplo, salud, educación, seguridad social, por ejemplo, entre otras cosas. Hablando del tema de la seguridad social, hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, un plan que permita resolver esta problemática que viene ya arrastrándose desde hace varios años en torno al tema de la seguridad social. Vemos que todavía hay esta deuda que tiene el Estado con el IES que no se le ha pagado hasta ahora. No hemos escuchado a las autoridades que, por ejemplo, digan, este es el plan para la seguridad social, vamos a establecer estos puntos para poder establecer una, no sé, una modernización a nivel tecnológico, vamos a, no sé, convocar un concurso de méritos para que venga gente y puedan participar en el Instituto de Seguridad Social, gente preparada, etcétera, no sé. Pero vemos que todavía está en el aire que también, por ejemplo, el tema de esta decisión de la eliminación de los impuestos. Por ejemplo, yo le escuchaba al presidente en una entrevista que decía de que, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas lo va a reducir en el tema de los boletos aéreos, pero que va a ser gradual en estos 4 años. Pero muchos críticos dicen de que es preferible que se lo elimine de golpe, otros dicen que eso es gradualismo, que no, que el impuesto va a seguir ahí. Entonces, y tampoco he escuchado de alguna manera cifras o datos estadísticos que digan, ¿saben qué? Que diga, por ejemplo, el presidente, en este sector el impuesto a la salida de divisas es lesivo porque perjudica a X, Y, Z actores. Y hay perjuicios de, no sé, montos de tantos millones de dólares o de tantos miles de dólares, pero no hay esa estadística o esa data que permita sustentar la decisión del presidente de reducir los impuestos. También estaba el tema de, por ejemplo, el impuesto a las herencias. En el tema del impuesto a las herencias, por ejemplo, se dice del propio presidente que no genera ingresos para el Estado. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, la página del Servicio de Rentas Internas, nos vamos a dar cuenta de que
Este impuesto a las herencias establece montos en los cuales se establecen porcentajes para esos montos, vale la redundancia. Por ejemplo, si uno hereda patrimonios inferiores a $72,000, no va a pagar el impuesto, es el 0%. Pero si, por ejemplo, ya empieza a superar los $72,000, ahí van comenzando a establecerse una tasa de, por ejemplo, el 5%. Y recién, si es que uno hereda más de $860,000, ahí se le aplica la tarifa del 35%, que es la más alta, a esos patrimonios a esas herencias. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que me están escuchando heredan patrimonios exorbitantes de esa envergadura? ¿O cuál es la data o la estadística que permite establecer de que no genera ingresos para el Estado, como dice el presidente? ¿O cuál es la evidencia empírica que sustente aquello? Pregunto yo. Porque se ha dicho mucho en estos tiempos de que no hay plata en la caja fiscal, no hay plata para esto, no hay plata para obra pública, no hay plata para inversión pública, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Pero entonces, si es que no hay dinero, ¿por qué se va a reducir esta actividad económica que es la recaudación tributaria, que es lo que hace el Estado a través de sus 14 impuestos que tiene el Ecuador? Y si no lo ven, por ejemplo, vemos que el Ecuador tiene entre 13 y 14, por ejemplo, el impuesto al fomento ambiental, está el impuesto a los vehículos motorizados, está el impuesto a la salida de divisas, está el impuesto a los activos en el exterior, está el RICE, están las regalías, patentes y utilidades de conservación minera, está el impuesto a la renta, que es uno de los más importantes, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto a las gerentes, etcétera. Entonces, todos esos impuestos que tiene el Ecuador y que hasta el día de hoy, si uno revisa la página del SRI, vemos que ha recaudado 8.000 millones de dólares en lo que va del año, lo cual representa casi que el 8% del Producto Interno Bruto. Entonces, habría que repensar cuáles son los impuestos que le generan ingresos para el Estado, que son los más importantes, cuáles son los que son lesivos como tal en determinados sectores, haciendo un estudio técnico, una evaluación para poder establecer, no sé, pues reducción de tarifas. Por ejemplo, Marco Flores, que la otra vez lo entrevistamos acá, él decía de que una de las medidas que podría implementarse para tratar de aliviar la carga fiscal, en este caso para los ciudadanos, es la eliminación del impuesto al valor agregado al 10%, por ejemplo, por un lado. O también eliminar ya de una vez este impuesto que sí es lesivo, como se han venido quejando varios actores de la sociedad civil, como es el tema del impuesto al 2% de los microempresarios. Entonces, ahí podemos tener una especie de razones para eliminar, sí, impuestos que representan de alguna manera una carga o perjudican a determinados actores y sectores, por lo que les acabo de mencionar. Pero siempre teniendo la data y la estadística a la mano para argumentar, porque si no, aquí se dice cualquier cosa y queda en venta de humo, como se dice popularmente, hablando en esos términos. Ahora, ¿qué más? Bueno, tenemos la entrada al CIADI de parte, la entrada al CIADI en el Ecuador, que bajo el argumento de los señores del gobierno, esto permitirá traer inversión extranjera y todo, pero más que inversión extranjera, yo creería que más debería priorizarse en el tema de la inversión nacional, porque eh, lastimosamente lo que no tenemos aquí es una planificación económica vinculante en el sentido de que nuestra industria nacional pueda ser competitiva con el resto de países, y es lo que no tenemos hasta el momento, porque lastimosamente no tenemos una política pública que permita, por ejemplo, apuntalar o impulsar al sector agrícola, que es uno de nuestros principales potenciales como tal para la generación de ingresos, donde ahí están, por ejemplo, las micro y pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven precisamente las que mueven la economía local, la economía de los sectores rurales, de los sectores urbanos, donde se genera este efecto de economía circular en la cual se puede generar esa reactivación económica desde los hogares para generar incentivos. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Tiene que tomar en cuenta. Por otro lado, está este fantasma que yo sí lo he identificado en ese sentido, que es este tema de, por ejemplo, de que los presidentes siempre tienen este mal de que están mal asesorados. Porque a veces
del entorno del cual tú te rodeas, que son tus hombres de confianza, como le quieras llamar a tu personal, a veces te terminan diciendo cosas que tú quieres, que tú de alguna manera quieres escuchar, pero no te dicen la realidad cruda de los ciudadanos de a pie para que tú puedas empatizar y puedas generar esa especie de confianza social. Yo leía, por ejemplo, un artículo de la revista COP, que es la que se dedica a estos estudios de la comunicación política, donde decía, por ejemplo, de que en la pandemia hay tres elementos clave para que los gobernantes puedan mejorar, que es este tema del liderazgo eficiente, el tema de la capacidad de respuesta a nivel estatal y finalmente el tema de la confianza social, que son tres elementos que están interrelacionados y lo cual permite generar el capital político para que los presidentes puedan ganar popularidad o puedan tener músculo político en sus ejecutorías y resoluciones, que era lo que les mencionaba al principio. Entonces, vemos que se vuelve a repetir este mal, en la cual a veces el presidente ha tenido que soltar algunas perlas o algunas frases que han caído o han rayado en los desatinos, como por ejemplo el tema de Lorenza, el tema de los $20, el tema este de que el Estado no tiene que generar empleo, o como también el tema de, por ejemplo, eh, lo que mencionó ahora último del tema de, por ejemplo, los impuestos, o el tema de que, por ejemplo, el más modesto de los ecuatorianos tiene un terrenito, tiene una finca, o sea, son frases que caen en desatinos inevitablemente y esto te hace comunicar mal a la población porque tú generas incertidumbre, porque eh, a veces tú no tienes un estudio técnico a la mano que te permita sustentar lo que estás tratando de comunicar, que puede ser las mejores intenciones, pero si tú comunicas mal, vas a dar un mensaje erróneo y eso se va a traducir en lo que les había mencionado al principio, en mitos, se va a traducir en confusión, se va a transmitir en incertidumbre y demás cosas. Que esto lo ato al tema de la consulta popular, que también es un tema que se ha venido generando con mucha pompa, como se dice popularmente. Con este tema de, por ejemplo, volver a la Constitución del 98, el tema de meter las preguntas en la dolarización, el tema de meter la reducción de asambleístas, el tema de meter la forma del Congreso para que sea de unicameral a bicameral con un Senado, entre otras cosas. Y yo aquí hago las siguientes preguntas. ¿Una consulta popular para qué? Y aquí hago otra pregunta también. ¿Podemos gastar para una consulta popular dado el momento político que vive el Ecuador, que estamos en recesión económica? Porque si bien es cierto, este tema de la consulta popular es un mecanismo de democracia directa que permite al presidente o permite a los propios ciudadanos poner a escrutinio público determinadas cuestiones o problemáticas que se las sujete a la voluntad popular, como por ejemplo preguntarles a los ciudadanos del tema de las privatizaciones, por ejemplo, si es que están de acuerdo o en contra, preguntar sobre resoluciones jurídicas, sobre leyes, sobre, por ejemplo, buscar salidas. Y aquí les voy a poner un ejemplo o una reseña histórica. Si nosotros revisamos la historia y vemos lo que ha sido el retorno a la democracia desde el año 79 hasta la actualidad, vemos que desde el año 86, con León Febres Cordero, hasta Lenín Moreno, hemos tenido los ciudadanos han sido llamados a las urnas para votar en consulta popular. Por ejemplo, León Febres Cordero en el año 86 le preguntó a los ciudadanos si es que estaban a favor en aquella época de que los independientes puedan participar. Y al final perdió esa consulta popular. Varios años después, con Sixto Durán Ballén, en el año 94, convocó una consulta popular, la cual ganó, donde se preguntaban, entre otras cosas, si es que los asambleístas, o en esa época diputados se les preguntó a los ciudadanos si es que estaban de acuerdo en que los diputados manejen recursos públicos o manejen el presupuesto general del Estado. Y se hizo la misma pregunta que Febres Cordero, la cual terminó ganando, oh sorpresa, en esa consulta de Durán Ballén. Pero al año siguiente, Durán Ballén convocó a otra consulta en el año 95 y la perdió. Luego, en el año 97, Fabián Alarcón, quien había asumido un interinazgo tras el golpe de Estado contra Bucaram, convocó a una consulta popular para legitimar su interinazgo y convocar a una asamblea constituyente, que fue la del 98 en Sangolquí, en la cual terminó ganando. Y luego tuvimos la de Alfredo Palacio en el año 2006, donde sometió a escrutinio público temas de salud, reformas petroleras, como por ejemplo la creación de fondos de estabilización y contingencia petrolera, la cual terminó ganando ese presidente.
Luego tuvimos los 10 años de Rafael Correa, donde, por ejemplo, convocó a una asamblea constituyente en el año 2007. Luego, en el 2008, convocó de nuevo a la consulta para ratificar la constitución que se había promulgado en Montecristi. Luego, la consulta popular del 2011, que fue esta famosa o esta controversial de meterle la mano a la justicia, entre otras cosas como la ley de comunicación, el tema de los juegos de azar, etcétera. La del 2017 del tema de los paraísos fiscales, y la última que tuvimos los ecuatorianos en el año 2018 sobre el tema de la reelección indefinida, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, entre otros temas. Y vemos que una vez más seremos convocados los ciudadanos a votar en una consulta popular. Por eso les insisto, amable audiencia, una consulta popular, ¿para qué y por qué lo vas a hacer? Mucho ha hablado el presidente de que ha sufrido un bloqueo político en la Asamblea, pero vemos que hasta el momento solamente ha presentado 2 proyectos de ley. Uno que es en materia de las reformas a la educación superior y el otro de la ley de comunicación, o también denominada ley de libertad de expresión, si la memoria no me es infiel. Entonces, y que creo que ya fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa, que tiene que pasar por datos, o sea, es un tema que toma tiempo y tiene varias fases. Entonces, por eso insisto, bloqueo político ¿de qué? Porque todavía no vemos, por ejemplo, certezas en la reforma laboral. Vemos que se ha hablado mucho en los medios de comunicación de este tema de que se va a eliminar la jubilación patronal, que se va a eliminar las indemnizaciones, que se van a eliminar las utilidades, que vamos a tener 2 códigos laborales, el de 1938 y esta nueva ley de oportunidades laborales. Tenemos también, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria que hasta el sol de hoy no ha sido presentada, se ha pospuesto por diversos temas, que todavía se la está trabajando, no se sabe a ciencia cierta, se ha dicho que se va a incrementar un impuesto para aquellos que ganan más de $1,000, que es el 4% de la población, según el ministro de Finanzas Simón Cueva. No se sustentan estas cifras, incluso el propio Alberto Acosta Burneo, de la misma tendencia del gobierno, ha dicho de que ese porcentaje de que el 4% gana $1,000 es equivocado, que en realidad es el 30%, según palabras del analista Burneo. Entonces, tenemos estos huecos, estos mitos que contribuyen a que el gobierno tenga esta especie de confusión en la ciudadanía, donde no tiene un plan estratégico todavía. Con lo cual todavía está a tiempo y se le recomendaría que pueda reestructurar estas cosas. Y con esto quiero concluir. El tema de, por ejemplo, la baja de los ministros, que es un sinónimo de inestabilidad política, en la cual vemos que en la última semana ya pasó la ministra de Agricultura, se fue la ministra de Inclusión Económica y Social, Mabel Montaño, se fue el gobernador del Guayas, entre otros cambios de gabinete. Entonces, vemos que esto hace que el panorama se vuelva un poco incierto, porque como siempre se dice, en la política ecuatoriana se puede tostar granizo y puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, por ese lado. Y ya para finalizar, amable audiencia, les insisto, o sea, si uno no tiene un plan estratégico a la mano, si uno no genera certezas, si uno no dota de un mensaje claro, contundente, una capacidad para resolver estas problemáticas, uno no va a tener problemas pues a la hora de tomar decisiones, porque eso va a repercutir tanto en tu capital político cuanto en tu reputación, lo cual te podría pasar factura en las elecciones, lo cual podría impedir que tu proyecto político se mantenga en el largo plazo, es decir, una serie de cosas e incertidumbres en ese sentido. Entonces, lo que se recomendaría es que se le dote de más certeza y haya una coordinación interinstitucional y que se puedan resolver las principales problemáticas en diversas áreas, en el tema económico, en el tema social, en los temas políticos, etcétera, para que se pueda generar esta continuidad, que es lo que se conoce en la administración pública, para que pueda continuar y los ciudadanos puedan tener servicios de calidad o acceso a aquello para que se les pueda, que puedan sentir que sus gobernantes están trabajando para ellos y se puedan eliminar estos mitos y estas incertidumbres. Entonces, eso hay que tenerlo en claro, amable audiencia. Y bueno, hasta aquí no. Recuerden que, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. No se vayan a desconectar, que ahorita vamos a establecer contacto con la doctora Karen Garzón Sherdek y estaremos con el abogado Néstor Toro y Nostroza para seguir profundizando de estos temas de los 100 días de gobierno.
la consulta popular y las bajas en el gabinete. Así que no se vayan a desconectar con la audiencia, ya regresamos. Cuídense. Para los amigos de Cristales de Jade, soy Martín de Vina Palma, les mando un abrazo y adelante con la música.